El reciente nombramiento de Li Qiang como nuevo negociador de comercio internacional de China es un movimiento estratégico que refleja la necesidad de Pekín de adaptarse a un entorno comercial cada vez más hostil. Este cambio se produce en un contexto donde las relaciones entre Estados Unidos y China han sido tensas, especialmente desde la llegada de Donald Trump a la presidencia en 2016. La guerra comercial que se desató ha llevado a la imposición de aranceles y restricciones que han afectado a múltiples sectores económicos. Li Qiang, un veterano en el ámbito de las relaciones exteriores y el comercio, asume su nuevo rol en un momento crítico. Su experiencia en negociaciones previas y su conocimiento profundo de las dinámicas comerciales internacionales son activos valiosos para China. Este nombramiento se interpreta como un intento de Pekín de enviar un mensaje claro: está dispuesto a negociar y buscar soluciones, pero también está preparado para defender sus intereses. La elección de Li también puede verse como una respuesta a la presión interna en China para fortalecer su posición en las negociaciones. A medida que las tensiones comerciales se intensifican, la necesidad de un liderazgo fuerte y competente en el ámbito del comercio se vuelve crucial. Li tendrá que navegar por un panorama complicado, donde las expectativas son altas y las consecuencias de un fracaso podrían ser significativas. Además, el nombramiento de Li Qiang puede estar relacionado con la estrategia más amplia de China para diversificar sus relaciones comerciales. A medida que las tensiones con Estados Unidos aumentan, Pekín ha estado buscando fortalecer sus lazos con otros países, especialmente en Asia y Europa. La figura de Li podría ser clave para facilitar estas relaciones y asegurar que China mantenga su influencia en el comercio global. En este contexto, es importante considerar cómo el nombramiento de Li Qiang podría impactar las negociaciones futuras. Su enfoque podría ser más conciliador, buscando puntos en común con Estados Unidos, o podría optar por una postura más firme, defendiendo los intereses de China sin compromisos. La dirección que tome en su nuevo rol será observada de cerca por analistas y líderes de todo el mundo, ya que podría influir en el futuro de las relaciones comerciales entre las dos potencias. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China han alcanzado niveles sin precedentes en los últimos años, y la guerra comercial que comenzó en 2018 ha tenido un impacto profundo en la economía global. La administración de Donald Trump adoptó una postura agresiva hacia China, argumentando que el país había estado involucrado en prácticas comerciales desleales que perjudicaban a los trabajadores y empresas estadounidenses. Esta retórica se tradujo en la imposición de aranceles a productos chinos por un valor de cientos de miles de millones de dólares, lo que desencadenó una serie de represalias por parte de Pekín. La guerra comercial ha afectado a una amplia gama de sectores, desde la agricultura hasta la tecnología. Los aranceles impuestos por Estados Unidos han llevado a un aumento en los costos de producción para muchas empresas, que a menudo se ven obligadas a trasladar esos costos a los consumidores. Esto ha resultado en un aumento de precios en productos de consumo, lo que ha afectado el poder adquisitivo de los ciudadanos estadounidenses. Por otro lado, China ha respondido con sus propios aranceles, afectando a productos estadounidenses como la soja, el cerdo y otros bienes agrícolas. Esta respuesta ha tenido un impacto devastador en los agricultores estadounidenses, muchos de los cuales dependen de las exportaciones a China. La caída de las exportaciones agrícolas ha llevado a una crisis en el campo, con muchos agricultores enfrentando dificultades financieras. Además, la guerra comercial ha exacerbado las tensiones geopolíticas, con países de todo el mundo sintiéndose presionados a elegir un bando. Las naciones en desarrollo, que dependen del comercio con ambas potencias, se han visto atrapadas en medio de esta disputa, lo que ha llevado a una reconfiguración de las alianzas comerciales y políticas. La incertidumbre en torno a las relaciones comerciales ha llevado a muchas empresas a reevaluar sus cadenas de suministro.
buscando alternativas para evitar los aranceles impuestos. A medida que las tensiones continúan, es probable que veamos un aumento en el proteccionismo y el nacionalismo económico en ambos países. Esto podría tener repercusiones a largo plazo para la economía global, ya que las empresas buscan adaptarse a un entorno comercial cada vez más complicado. La guerra comercial no solo afecta a Estados Unidos y China, sino que también tiene un impacto en las economías de otros países que dependen del comercio con ambas naciones. Desde 2022, el conflicto comercial ha escalado, extendiéndose más allá de la tecnología y la agricultura para abarcar sectores pesados y el ámbito energético. Bajo el liderazgo de Donald Trump, Washington aplicó tarifas generales con el objetivo de priorizar los intereses internos. Pekín respondió apuntando al petróleo y al gas natural licuado estadounidenses, lo que provocó una caída del 90% en las exportaciones de crudo hacia China. Este pulso energético refleja no solo la creciente fractura bilateral, sino también el uso del comercio como herramienta estratégica por ambas partes. China, que alguna vez fue un socio clave en las exportaciones energéticas de Estados Unidos, dependió del crudo y del gas natural licuado estadounidense para reducir su déficit energético, especialmente durante el auge del fracking entre 2017 y 2018. La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha tenido un impacto significativo en los mercados energéticos globales. Ambos países son grandes consumidores de energía, y sus políticas comerciales han influido en la dinámica de la oferta y la demanda de recursos energéticos. A medida que las tensiones aumentaron, las empresas energéticas comenzaron a sentir los efectos de la incertidumbre en el comercio. Uno de los principales efectos ha sido la fluctuación de los precios del petróleo. Las tarifas impuestas por Estados Unidos a productos chinos y las represalias de Pekín han llevado a una disminución en la demanda de petróleo estadounidense por parte de China, que es uno de los mayores importadores de crudo del mundo. Esta reducción en la demanda ha contribuido a la volatilidad de los precios del petróleo, afectando a los productores y exportadores en todo el mundo. Además, la guerra comercial ha llevado a un cambio en las rutas comerciales de energía. China ha buscado diversificar sus fuentes de suministro, aumentando las importaciones de petróleo y gas natural de otros países, como Rusia y Arabia Saudita. Este cambio no solo ha alterado las dinámicas del mercado energético, sino que también ha fortalecido las relaciones de China con otros productores de energía, lo que podría tener implicaciones a largo plazo para la geopolítica energética. La incertidumbre en torno a las políticas comerciales también ha llevado a las empresas energéticas a reevaluar sus inversiones. Muchas compañías han optado por retrasar proyectos de expansión o exploración debido a la falta de claridad sobre las futuras relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Esto podría tener un impacto en la producción de energía a largo plazo, afectando la capacidad de ambos países para satisfacer sus necesidades energéticas. Por otro lado, la guerra comercial ha impulsado a Estados Unidos a buscar nuevos mercados para sus exportaciones de energía. Con la disminución de las exportaciones a China, el país ha intensificado sus esfuerzos para vender petróleo y gas natural a otras naciones, especialmente en Europa y Asia. Esto ha llevado a un aumento en la competitividad de los recursos energéticos estadounidenses en el mercado global, lo que podría cambiar la dinámica de poder en el sector energético. A medida que la guerra comercial continúa, es probable que los mercados energéticos sigan siendo un campo de batalla clave. Las decisiones políticas y comerciales de ambos países influirán en la dirección de los precios de la energía y en la estabilidad del suministro global. La interconexión entre el comercio y la energía subraya la complejidad de la guerra comercial y su impacto en la economía mundial. Ante la creciente incertidumbre sobre la política comercial estadounidense, China ve a Canadá como un socio más predecible. Los productores canadienses, enfocados en aumentar la producción de crudo pesado, están aprovechando la demanda asiática en alza para ganar terreno. Informes recientes indican que las importaciones chinas de petróleo canadiense se han duplicado en los últimos meses,
consolidando a Canadá como el sustituto inmediato del mercado estadounidense. El distanciamiento chino respecto a Estados Unidos está impulsado en gran medida por la intensificación de la guerra comercial. Los aranceles estadounidenses sobre productos chinos provocaron medidas de represalia por parte de Pekín, incluyendo impuestos de hasta un 30% sobre el petróleo y el gas natural licuado estadounidenses. Además, han surgido denuncias de que empresas estatales chinas habrían recibido órdenes de no generar ingresos para países considerados hostiles. Esto ha dificultado aún más la posición de los exportadores estadounidenses, cuyas ventas enfrentan obstáculos logísticos, tensiones geopolíticas y precios poco competitivos frente a países como Rusia, Arabia Saudita y Canadá. El conflicto también ha impactado profundamente el comercio de gas natural licuado. Las importaciones chinas de gas natural licuado estadounidense han caído prácticamente a cero en los últimos años. Durante años, China recurrió al gas natural licuado de Estados Unidos para satisfacer su creciente demanda industrial y abastecerse en los meses de invierno. Sin embargo, las barreras comerciales impuestas por Washington alteraron ese suministro, obligando a algunos productores estadounidenses a desviar o cancelar envíos. En consecuencia, China ha recurrido a Rusia en busca de nuevas fuentes de gas natural licuado. China busca diversificar sus fuentes de gas natural licuado mediante acuerdos con países como Qatar y Australia, mientras las grandes compañías energéticas observan con atención el cambio en el equilibrio entre actores clave como Estados Unidos, Canadá, Rusia y las naciones de la OPEP+. Esta volatilidad tiene repercusiones importantes en los precios globales del petróleo y el gas. Un aumento perjudicaría tanto a China como a Estados Unidos, mientras que una caída afectaría gravemente a Rusia y podría llevar a la bancarrota a empresas estadounidenses de shale. En este escenario de alto riesgo, todos los actores enfrentan posibles pérdidas, incluso mientras intentan asegurar ventajas estratégicas. Las guerras comerciales siguen desestabilizando la economía mundial, con las importaciones y exportaciones energéticas jugando un papel central. Expertos advierten que la respuesta de China a la presión comercial de Estados Unidos es una lección estratégica que debilita a una de las herramientas económicas más fuertes de Washington. Aunque Estados Unidos busca expandir sus exportaciones energéticas, perder a China como comprador principal representa un duro revés. En 2022, Estados Unidos exportaba 3 millones de barriles de crudo diarios, una parte considerable de los cuales se dirigía a China, lo que dimensiona la magnitud de esta pérdida. La caída del 90% en las exportaciones estadounidenses de petróleo a China podría traducirse en cientos de miles de barriles menos por día, reduciendo los márgenes de ganancia y limitando el acceso al mercado para los productores estadounidenses. La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha suscitado reacciones diversas en la comunidad internacional. Muchos países han estado observando de cerca el conflicto, ya que sus economías también se ven afectadas por las decisiones comerciales de estas dos potencias. La incertidumbre generada por la guerra comercial ha llevado a un aumento en las tensiones diplomáticas y ha reconfigurado las alianzas globales. Algunos países han expresado su preocupación por el impacto de la guerra comercial en el crecimiento económico global. Organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, FMI, y la Organización Mundial del Comercio, OMC, han advertido que las tensiones comerciales podrían desacelerar el crecimiento económico y aumentar la volatilidad en los mercados financieros. Estas advertencias han llevado a llamados a la cooperación y al diálogo entre Estados Unidos y China para resolver sus diferencias. Por otro lado, algunos países han visto la guerra comercial como una oportunidad para fortalecer sus propias posiciones en el comercio global. Naciones como la Unión Europea, Japón y Corea del Sur han buscado aprovechar la situación para negociar acuerdos comerciales más favorables con Estados Unidos y China. Esto ha llevado a un aumento en la actividad diplomática, con países buscando establecer relaciones más sólidas y diversificadas en un entorno comercial incierto. Sin embargo, la guerra comercial también ha generado tensiones en las relaciones
bilaterales entre Estados Unidos y otros países. Algunos aliados tradicionales de Estados Unidos han expresado su estadounidense tiene cada vez menos espacio en el mercado chino. Al diversificar su cadena de suministro con Canadá y Rusia, Pekín reduce su dependencia energética de Estados Unidos y refuerza su posición en la guerra comercial. Mientras tanto, las compañías petroleras estadounidenses intentan abrirse paso en mercados como Europa y América Latina, donde enfrentan una feroz competencia. Con productores consolidados como los países del Golfo, Rusia y Canadá dominando varios mercados estratégicos, las empresas de Estados Unidos enfrentan precios deprimidos y altos costos de transporte. En Texas y Luisiana, los productores atribuyen la pérdida del mercado chino a las políticas comerciales del expresidente Donald Trump. No obstante, Trump ha reiterado su postura acusando a China de aprovecharse de América. Si bien esta confrontación puede ofrecer ventajas políticas a corto plazo, sus efectos sobre el sector energético a largo plazo siguen siendo inciertos. La guerra comercial ha tenido un impacto significativo en el empleo en Estados Unidos, afectando a diversas industrias y regiones del país. La imposición de aranceles ha llevado a un aumento en los costos de producción, lo que ha llevado a algunas empresas a reducir su fuerza laboral o incluso cerrar sus puertas. Los sectores más afectados incluyen la manufactura, la agricultura y la tecnología, donde las empresas han tenido que adaptarse a un entorno comercial cambiante. Los trabajadores en la industria manufacturera han sentido el impacto de la guerra comercial de manera directa. Muchas fábricas que dependen de insumos importados de China han enfrentado aumentos en los costos, lo que ha llevado a recortes de empleos. Además, la incertidumbre en torno a las relaciones comerciales ha llevado a una disminución en la inversión, lo que ha afectado la creación de nuevos empleos en el sector. En el sector agrícola, los agricultores han sido golpeados por la caída de las exportaciones a China, lo que ha llevado a una crisis en el campo. Muchos agricultores han tenido que despedir a trabajadores o buscar alternativas para sobrevivir en un mercado cada vez más difícil. La asistencia gubernamental ha sido insuficiente para compensar las pérdidas, lo que ha llevado a un aumento en la desesperación entre los trabajadores agrícolas. Sin embargo, no todos los sectores han sido igualmente afectados. Algunas industrias, como la tecnología y la energía, han experimentado un crecimiento en medio de la guerra comercial. La demanda de productos tecnológicos y energéticos ha llevado a la creación de nuevos empleos en estas áreas, aunque la incertidumbre en torno a las políticas comerciales sigue siendo un factor limitante. A medida que la guerra comercial continúa, es probable que el impacto en el empleo siga siendo un tema candente en el debate político. Los líderes políticos deberán abordar las preocupaciones de los trabajadores afectados y encontrar soluciones que ayuden a mitigar los efectos negativos de la guerra comercial en el empleo. Además, el comercio petrolero entre China y Canadá enfrenta obstáculos logísticos, como la capacidad limitada de los puertos y oleoductos en la costa oeste canadiense. También se requieren ajustes técnicos, dado que el crudo canadiense es pesado, aunque Pekín avanza en negociaciones para asegurar contratos de suministro a mediano plazo.
Canadá está acelerando sus proyectos de infraestructura energética, incluyendo nuevos terminales y ampliaciones de oleoductos en la costa del Pacífico, con el objetivo de aumentar sus exportaciones de petróleo hacia Asia. A pesar de los desafíos que implica la producción, como los elevados costos de extracción, el oeste canadiense vislumbra oportunidades de crecimiento si logra asegurar contratos a largo plazo con grandes compradores como China. El fortalecimiento de los vínculos energéticos entre Pekín y Ottawa también refleja un giro diplomático, ya que las tensiones con Estados Unidos han llevado a China a adoptar una postura más pragmática, dejando atrás fricciones anteriores, como el caso Huawei. Frente a la presión de Washington, Pekín también está enviando señales a países europeos para intensificar sus relaciones con China en una estrategia que apunta a contrarrestar la influencia de Estados Unidos en varios frentes. En paralelo, las exportaciones de gas natural licuado de Estados Unidos han crecido considerablemente en los últimos años, impulsadas por el auge del shale gas, especialmente con foco en el mercado asiático. En 2021, China superó a Japón como el mayor importador de gas natural licuado del mundo, consolidando su rol clave en el mercado energético global. Sin embargo, las tarifas impuestas por China y su política de no compra han golpeado duramente a los exportadores estadounidenses de gas natural licuado, que ahora luchan por encontrar nuevos mercados tras perder a su mayor cliente. Aunque han intentado cerrar acuerdos con compradores europeos, las preocupaciones políticas y los altos precios han limitado las oportunidades. La guerra en Ucrania llevó a Europa a recurrir al gas natural licuado, pero la inestabilidad en los flujos ha frustrado las expectativas de un mercado creciente y constante. Aunque Canadá mantiene su alianza con Estados Unidos, el comercio energético sigue su propio curso. Las empresas canadienses priorizan sus beneficios por encima de las consideraciones políticas y el gobierno evita involucrarse diplomáticamente, argumentando que se trata de transacciones comerciales entre compañías privadas y compradores chinos. Este enfoque evidencia el trasfondo de la disputa de poder entre China y Estados Unidos, donde el comercio energético se ha convertido en un campo de batalla. Cuando Washington impone aranceles, Pekín responde reduciendo la compra de petróleo y gas, escalando las tensiones en múltiples sectores. Las exportaciones de crudo estadounidense a China han caído un 90%, mientras que las de gas natural licuado se han reducido a cero. Como respuesta, Pekín ha fortalecido sus relaciones energéticas con Canadá y Rusia. Este cambio podría redibujar el mapa del flujo energético mundial, abriendo un posible corredor desde Estados Unidos hacia Canadá, con beneficios diplomáticos y económicos para este último. El futuro aún es incierto. Algunos analistas proyectan una reconciliación y normalización del comercio energético entre Estados Unidos y China, mientras que otros anticipan una separación prolongada y el afianzamiento de China como socio estratégico de otros proveedores. Si las tensiones continúan, los exportadores estadounidenses buscarán mercados alternativos, mientras China refuerza sus vínculos con Canadá, adquiere petróleo ruso con descuento y estrecha lazos con los países de la alianza OPEP+. La guerra comercial entre Estados Unidos y China no solo se ha centrado en el comercio de bienes, sino que también ha llevado a una intensa competencia en el ámbito tecnológico. Ambos países reconocen que la tecnología es un motor clave para el crecimiento económico y la competitividad global. Como resultado, la lucha por la supremacía tecnológica se ha convertido en un campo de batalla crucial en esta guerra comercial. Estados Unidos ha implementado restricciones a empresas chinas como Huawei, argumentando que representan un riesgo para la seguridad nacional. Estas restricciones han limitado la capacidad de Huawei para acceder a tecnología estadounidense, lo que ha afectado su capacidad para competir en el mercado global de telecomunicaciones. A su vez, China ha respondido con sus propias medidas, buscando desarrollar tecnologías nacionales que reduzcan su dependencia de proveedores extranjeros. La competencia en el ámbito tecnológico también se ha manifestado en la carrera por la inteligencia artificial, IA,
Ambos países están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo en este campo, reconociendo que la IA tiene el potencial de transformar industrias enteras y mejorar la eficiencia económica. Estados Unidos ha liderado en innovación tecnológica, pero China ha acelerado sus esfuerzos para cerrar la brecha, con el objetivo de convertirse en un líder mundial en IA para 2030. Además, la guerra comercial ha llevado a un aumento en la ciberseguridad y la protección de datos. Las preocupaciones sobre el espionaje y el robo de propiedad intelectual han llevado a ambos países a fortalecer sus defensas cibernéticas. Esto ha resultado en un entorno más hostil para las empresas que operan en el ámbito tecnológico, ya que deben navegar por un paisaje de regulaciones y restricciones cada vez más complejas. La tecnología también ha influido en la percepción pública de la guerra comercial. En Estados Unidos hay un creciente sentimiento anti-China, impulsado por preocupaciones sobre la competencia desleal y la seguridad nacional. Esto ha llevado a un aumento en el nacionalismo tecnológico, donde los consumidores y las empresas están más inclinados a apoyar productos y servicios nacionales en lugar de extranjeros. A medida que la guerra comercial avanza, es probable que la tecnología siga siendo un punto focal en las negociaciones y tensiones entre Estados Unidos y China. La capacidad de ambos países para innovar y adaptarse a un entorno en constante cambio será crucial para determinar quién emerge como el líder tecnológico del futuro. Este giro estratégico debilitaría la presencia estadounidense en Asia y obligaría a Washington a adoptar una política de ventas más agresiva en Europa y América Latina. Aún así, reemplazar a China como principal cliente será una tarea difícil para las empresas energéticas de Estados Unidos, especialmente en un contexto de recuperación económica global y creciente demanda, donde Pekín sigue siendo un actor clave. El enfrentamiento comercial entre ambas potencias no muestra señales de apaciguamiento. Las tarifas están fijadas hasta 2025 y Pekín promete seguir tomando represalias. Este desacuerdo podría prolongarse hasta 2026 o más allá, profundizando la fragmentación económica global y generando tensiones en las cadenas de suministro. Pese al impacto económico, las agendas políticas parecen prevalecer. Aunque algunos analistas prevén un posible cambio de rumbo durante el ciclo electoral estadounidense, el auge del nacionalismo en ambos países, con llamados al desacoplamiento y la autosuficiencia, sugiere que la brecha podría ampliarse aún más. El ascenso del populismo está debilitando la diplomacia y reconfigurando los flujos comerciales. El alejamiento de China del petróleo y gas estadounidense está transformando el panorama. Las importaciones de crudo han caído un 90% y las compras de gas natural licuado prácticamente se han detenido. Como parte de un reposicionamiento estratégico, Pekín recurre a Canadá y Rusia para construir redes de suministro alternativas, al mismo tiempo que castiga a Washington y asegura su abastecimiento a largo plazo. Mientras tanto, Estados Unidos intenta compensar la pérdida enfocándose en otros mercados, aunque la incertidumbre reina entre exportadores e inversionistas que operan bajo un clima comercial volátil. El reequilibrio en el mapa energético global pone de relieve el alto precio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Aunque aún no hay un ganador claro, una cosa es evidente: las tensiones geopolíticas entre ambas potencias están redibujando las rutas energéticas del mundo. En este nuevo escenario, incluso el petróleo y el gas han dejado de ser simples mercancías. Ahora también son herramientas de poder político. El futuro de la guerra comercial entre Estados Unidos y China es incierto, y las perspectivas de 1927, una resolución pacífica, parecen distantes. A pesar de los intentos de negociación y la firma de acuerdos parciales, las tensiones persisten y ambos países parecen estar adoptando un enfoque más confrontacional. La competencia no se limita solo al comercio, sino que también abarca áreas como la tecnología, la seguridad y la influencia geopolítica. Las posibilidades de una resolución a corto plazo son limitadas, ya que ambos países tienen intereses profundamente arraigados que son difíciles de reconciliar.
Estados Unidos busca proteger sus industrias y trabajadores, mientras que China está decidida a mantener su crecimiento económico y su posición en el comercio global. Esta dinámica sugiere que la guerra comercial podría continuar, con repercusiones significativas para la economía global. Sin embargo, también hay indicios de que ambas naciones podrían buscar un camino hacia la cooperación. La presión de la comunidad internacional y las consecuencias económicas de la guerra comercial podrían motivar a Estados Unidos y China a encontrar un terreno común. La necesidad de abordar problemas globales, como el cambio climático y la salud pública, podría servir como un catalizador para el diálogo y la colaboración. Además, la evolución de las dinámicas políticas internas en ambos países podría influir en el futuro de las relaciones comerciales. En Estados Unidos, la presión de los votantes y las preocupaciones sobre el impacto de la guerra comercial en el empleo podrían llevar a un cambio en la política comercial. Por otro lado, en China, la necesidad de mantener la estabilidad económica y social podría impulsar a los líderes a buscar soluciones que eviten un conflicto prolongado. Las negociaciones futuras también podrían beneficiarse de un enfoque más multilateral. La participación de otros países y organizaciones internacionales en el proceso de mediación podría ayudar a facilitar un acuerdo que aborde las preocupaciones de ambas partes. La creación de foros de diálogo y la promoción de la cooperación en áreas de interés común podrían ser pasos importantes hacia la resolución de las tensiones comerciales. La reciente designación de Li Chang como nuevo negociador comercial internacional de China se produce en un contexto de tensiones crecientes entre Estados Unidos y China, marcadas por una guerra comercial que ha transformado el panorama económico global. Este nombramiento no solo refleja la necesidad de Pekín de adaptarse a un entorno comercial hostil, sino que también subraya la importancia de la diplomacia en la búsqueda de soluciones a las diferencias comerciales. Li, con su vasta experiencia en relaciones exteriores, se enfrenta a un desafío monumental: equilibrar los intereses de China mientras navega por un mar de expectativas tanto internas como externas. Las tensiones comerciales han sido exacerbadas por la imposición de aranceles y restricciones que han afectado a múltiples sectores, desde la agricultura hasta la tecnología. La guerra comercial, iniciada en 2018, ha tenido repercusiones significativas en la economía global, llevando a un aumento de precios y a la reconfiguración de las cadenas de suministro. Los agricultores estadounidenses, por ejemplo, han sufrido pérdidas devastadoras debido a la caída de las exportaciones a China, lo que ha generado una crisis en el sector agrícola. Este contexto resalta la urgencia de un liderazgo fuerte y competente en el ámbito del comercio, algo que Li Chang deberá proporcionar. Además, el impacto de la guerra comercial se extiende más allá de las fronteras de Estados Unidos y China, afectando a la comunidad internacional. Países de todo el mundo han estado observando de cerca el conflicto, ya que sus economías también se ven influenciadas por las decisiones comerciales de estas dos potencias. Organizaciones como el Fondo Monetario Internacional han advertido sobre las posibles desaceleraciones económicas globales, lo que subraya la necesidad de un enfoque cooperativo para resolver las tensiones. La tecnología ha emergido como otro campo de batalla crucial en esta guerra comercial. La competencia por la supremacía tecnológica ha llevado a ambos países a implementar restricciones y a invertir fuertemente en investigación y desarrollo. La lucha por la inteligencia artificial y la ciberseguridad ha añadido una capa adicional de complejidad a las relaciones bilaterales, donde la percepción pública y el nacionalismo tecnológico juegan un papel importante. La capacidad de Li para abordar estos temas será fundamental para determinar el futuro de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. A medida que las tensiones continúan, el impacto en el empleo en Estados Unidos se ha vuelto un tema candente. La guerra comercial ha llevado a recortes de empleos en sectores vulnerables,
como la manufactura y la agricultura, lo que ha generado un debate sobre la necesidad de políticas que protejan a los trabajadores afectados. La respuesta de la administración estadounidense a estas preocupaciones será crucial para la estabilidad social y económica del país. Mirando hacia el futuro, las perspectivas de una resolución pacífica a la guerra comercial parecen distantes, pero no imposibles. La presión de la comunidad internacional y las consecuencias económicas podrían motivar a ambos países a buscar un terreno común. La necesidad de abordar problemas globales, como el cambio climático y la salud pública, podría servir como un catalizador para el diálogo y la cooperación. Además, un enfoque más multilateral en las negociaciones podría facilitar un acuerdo que aborde las preocupaciones de ambas partes. En conclusión, el nombramiento de Li Qiang como negociador comercial internacional de China es un reflejo de la complejidad de las relaciones entre Estados Unidos y China en un contexto de tensiones comerciales. A medida que ambos países navegan por este paisaje complicado, la capacidad de Li para equilibrar los intereses de su nación con la necesidad de cooperación internacional será fundamental. La forma en que se desarrollen las negociaciones en el futuro no solo impactará a las dos potencias, sino que también tendrá repercusiones significativas para la economía global y el orden internacional. La historia está en juego y el mundo observa con atención cómo se desarrollarán estos acontecimientos.